Hola, escuchas. Esta es la versión en español de Humo, Murder and Silence in El Salvador. Para escuchar la versión en inglés, vuelve al feed y selecciona un título en inglés. Inicia la conversación en redes sociales arrobando a Sonoro Podcast. El episodio que estás por escuchar se grabó el 31 de julio de 2023. Las actualizaciones más recientes sobre los casos que aquí se describen las escucharás en una nota de la producción al final del episodio. Gracias por escuchar. El episodio que estás por escuchar contiene historias de víctimas de desaparición. Te recomendamos discreción. Era 31 de diciembre de 2021. La noche era fresca y bulliciosa. Todos los vecinos de la cuadra tenían música a todo volumen y en las calles se escuchaba a los niños quemando pólvora y dando gritos de alegría. Aquella noche yo estaba en casa de un amigo. Había pavo, música y cervezas. Me sentía muy contento. Recuerdo que sonreía mirando las caras de los invitados y cantábamos las canciones que sonaban en aquel momento. Estaba feliz de estar ahí. El periodismo me ha dado muchas cosas, pero cuando elegí ser periodista, nunca pensé que este oficio también me daría una familia. Somos un conjunto de gente que nos queremos mucho, que trabajamos en cosas similares y que creemos cosas similares, que tenemos una visión de mundo parecida. Habla mi amigo, mi hermano Juan Martínez, periodista y antropólogo social, a quien ya han escuchado un par de veces en este podcast, explicando, por ejemplo, las fronteras invisibles establecidas por las pandillas. Que tenemos valores parecidos, que tenemos los mismos credos. Y es bonito, nos juntamos siempre en un lugar cerca del mar. Juan se refiere precisamente a nuestras reuniones de fin de año en familia. Él no es mi hermano de sangre, pero sí lo es por elección. En esa familia también hay otros periodistas, como Óscar Martínez y Roberto Valencia, el periodista vasco salvadoreño que escribió la crónica de la que les hablé en el primer episodio, autor de ese texto que cambió mi forma de ver la realidad. A nuestra familia, además de la amistad, la une otro lazo muy fuerte. Trabajamos los mismos temas: crimen, violencia y corrupción. Y por las dificultades que implica reportear eso día a día, siempre celebramos cada oportunidad de reunirnos. Por eso, pasamos todos los fines de año juntos. Siempre la sensación es de llegamos hasta este punto, lo logramos, estamos acá, vamos a estar acá los mismos y vamos a estar bien el otro fin de año. Probablemente lo decimos porque lo dudamos, ¿verdad? Minutos antes de las campanadas, entre nostalgia y risas, hablamos sobre el 2021. Los estragos de la pandemia por COVID-19, las vacunas, la nueva casa de Juan, una publicación en el New York Times. A ese ritual le solemos llamar el recuento de los daños. Y de repente, nos volvimos a hacer la pregunta que ya nos veníamos haciendo desde hacía un par de años atrás. ¿Vos crees que lo logremos el otro año? ¿O crees que caigamos presos esta vez? La pregunta no era porque hubiéramos cometido algún delito, sino porque cada vez era más difícil hacer periodismo en El Salvador. Riéndonos, dijimos que 2022 sonaba como el año en que probaríamos las bartolinas policiales por hacer nuestro trabajo. Esta vez no como reporteros, sino como detenidos. Era una de esas cosas que dices entre risas para no creértelo, pero en el fondo sientes un ligero temor, porque sabes que puede ser verdad. Mi nombre es Brian Avelar, soy un periodista salvadoreño. Para este podcast, investigué sobre la fosa clandestina de Chalchuapa y varios casos de desaparición en El Salvador. Acompáñame para escuchar cómo esta investigación me llevó a extremos inesperados del periodismo, revelando la crisis humanitaria y de violencia que se vive en mi país. Una crisis que terminaría cambiando mi vida. Para Sonoro Media, en colaboración con la revista Factum, esto es Humo,
Murder in Silence en El Salvador. Episodio 8. Las voces que se van. La noche del 5 de abril de 2022, me desvelé escribiendo un artículo para el Times. El régimen de excepción llevaba semana y media de haberse impuesto, y el Congreso había aprobado una ley que condenaba a los periodistas con hasta 15 años de cárcel por publicar investigaciones sobre pandillas. A la mañana siguiente, me levanté muy temprano para ir a reportear a las afueras de la ciudad. Ni siquiera desayuné. Tomé mi libreta y me fui con unos colegas periodistas a los cerros del departamento de Cuscatlán, en el área central del país. Buscábamos entrevistas con los sobrevivientes de la guerra civil. Era un lugar alejado de la ciudad. No había señal de internet ni teléfono. Recuerdo que se sintió como un respiro de lo que había pasado en los días anteriores. Un descanso de la avalancha de información llegando de todas partes. Cuando terminamos de reportear, bajamos de la montaña. Nos detuvimos en un restaurante y ordenamos algo de comer. De repente, Daniel Valencia, uno de los colegas que andaba conmigo aquella tarde, me dijo: «Hey, ¿ya viste lo que están diciendo en Twitter?». Mientras entraba a la aplicación, Daniel resumió lo que leía. «Están diciendo que vos sos pandillero y que tenés un hermano líder de la pandilla», me dijo. Tenía cientos de notificaciones en mi teléfono. Decenas de cuentas de influencers políticos y youtubers a favor del presidente me insultaban y me asociaban con pandillas. Me etiquetaban en videos. En un video en particular, del que les hablé en los primeros episodios. En ese video, Jaime Martínez, el ex director de la Academia de Policía, afirmaba que, de acuerdo con la información policial, yo era pandillero y tenía un hermano líder en la pandilla, cuando yo ni siquiera tengo hermanos. Y uno que se llama, creo que Brian, que según información de la policía, que es periodista, él está relacionado porque tiene un hermano pandillero preso, un palabrero, así dice. Ese material en el que me difamaron circulaba de nuevo en redes, pero esta vez era diferente. Diario El Salvador, un medio de comunicación oficialista financiado con dinero público, lo estaba difundiendo. En pleno régimen de excepción, publicaron una nota con un video de hace 5 años para asociarme con las pandillas. Cientos de cuentas estaban compartiendo el video y junto a él incluían una foto con mi cara. Algunos hacían memes, otros hacían tweets alarmistas y no faltaba quien hacía un llamado a las autoridades y a los ciudadanos para capturarme. Al principio no le di importancia. Como periodistas, aprendemos a aceptar el riesgo que nuestro oficio implica, sin tocarnos el corazón cada vez, porque sería inmanejable. Pero cuando terminamos de comer con Daniel, y mientras manejaba de regreso a San Salvador, empecé a recibir mensajes de mis colegas y familiares. «Hijo, no vaya a ser. Mejor tené cuidado. Brian, esto no es normal. Por favor, tené cuidado». Entonces me di cuenta que algo estaba realmente mal. Volví a abrir Twitter y me encontré con algo nuevo. Funcionarios como Guillermo Gallegos, el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, y William Soriano, diputado de Nuevas Ideas, estaban compartiendo y comentando el video. En pleno régimen de excepción, construían una narrativa en mi contra, cuando, por menos que eso, el gobierno ya había capturado a miles de personas acusadas de pertenecer a las pandillas, sin que éstas tuvieran oportunidad de defenderse. Aquella tarde tenía una junta con el equipo de Sonoro para trabajar en los primeros guiones de este podcast, pero les llamé para cancelar. No podía pensar en nada que no fuera esos ataques en redes sociales. Llegué a casa y le marqué a un amigo. Luego de hablar con él, decidí que lo mejor era no dormir en mi casa aquella noche. Como en 2017, tomé mi maleta con todos mis dispositivos electrónicos, respiré profundamente y me pregunté si debía llevar mi pasaporte conmigo. Empacarlo significaba muchas cosas. Abría la puerta a muchas posibilidades,
y no estaba seguro de querer contemplarlas. Fue lo último que metí en mi mochila. Le puse la correa a Lola, mi perrita, una pequeña boxer de 3 años, nos subimos al carro y la fui a dejar a un lugar donde la cuidaran por algunos días. Me despedí de Lola y manejé hasta un lugar seguro. Me sentía abrumado. Dejar a Lola fue lo que de repente hizo que todo se sintiera real. Sentía que estaba huyendo, pero no sabía de qué o de quién. Los mensajes y las llamadas no paraban de llegar. Incluso, algunas de mis fuentes me habían escrito para preguntarme si yo realmente era pandillero. Algunos medios con los que colaboraba, como Sonoro, ofrecieron sacarme del país, aunque pensar en esa posibilidad me parecía extremo. El estado de excepción permitía que cualquier persona a quien las autoridades relacionaran con las pandillas fuera detenida. Las historias de detenciones arbitrarias que cubrimos en los días anteriores me demostraron que en mi país la presunción de inocencia había sido cancelada. Mi cara estaba en todas las redes sociales y en todas aparecía asociada con pandillas. De varias cuentas anónimas me contactaron para decirme que corriera porque iban por mí. Hacer periodismo así parecía un escenario imposible. Entrevistar a un policía era peligroso porque en cualquier momento me podía arrestar sin razón alguna. Mis fuentes, como don José, también corrían riesgo si lo veían conmigo. Acompañar a Neida en sus búsquedas ahora era una misión imposible. En todo eso pensaba mientras trataba de dormir. Estaba en una cama que no era la mía, pero al menos en un lugar seguro. A la mañana siguiente me llamó César Faguaga, el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador. César me ofreció un boleto para salir de El Salvador. Al principio le agradecí por aquel gesto, pero me negué rotundamente. Le dije que cómo iba a hacer periodismo lejos de mi país. César, que fue mi jefe en Factum en los últimos 5 años, trató de hacerme entrar en razón. El riesgo era más alto que nunca y no sabíamos cuál era el siguiente paso del gobierno contra los periodistas. César me dijo que compraría el boleto y colgó el teléfono. Con mucha cautela salí en lugar seguro y llegué a la... Era la 1:04 de la tarde. Con mucha cautela salí en carro del lugar seguro y llegué al aeropuerto. En el camino veía mi teléfono y en redes sociales aparecían vallas gigantes en las calles de San Salvador que decían no al periodismo criminal. Pasé los filtros de seguridad. Me sentía preocupado. No había empacado lo suficiente. Al mismo tiempo, trataba de calmarme y de pensar que esto sería cuestión de días, un par de semanas y ya. A las 2 de la tarde me senté en la sala de espera y seguí mirando el Twitter. Me dolía el estómago y me sudaban las manos. Durante más de 1 hora le di vueltas en la cabeza a cuál era la mejor redacción para no alarmar a mis compañeros. No fue una tarea fácil. Tenía que avisar a mis colegas de los medios con los que estaba trabajando, mantenerlos al tanto de mi situación. Escribí, borré, escribí. Medité 1, 2, 3 veces. Repetí este proceso varias veces hasta que apreté el botón de enviar. Hola, tengo algo que contarte. Por seguridad y por consejo de mis colegas y amigos más cercanos, he decidido salir del país por un tiempo. En 5 minutos voy a abordar un avión. Escribí. Eran las 3:32 de la tarde y en mi mente trataba de explicar por qué salir de El Salvador era lo mejor. Lo hago para esperar a que se enfríen las cosas. Y además porque estas acusaciones falsas se han hecho tan virales que me será difícil trabajar en la calle. Voy a salir a esperar y a esperar a que se calmen las aguas. Estaba aterrado por quedarme, pero también por irme. En la bocina escuché que por fin mencionaron mi sección y me formé para abordar el avión. Minutos después, envié los datos de mi vuelo y a las 4:19 escribí de nuevo a todos mis compañeros. La puerta del avión está cerrada. Vamos a despegar.
de septiembre. Llevo casi medio fuera de El Salvador. ¿Están listos? Hoy es miércoles 20 de septiembre de 2023. Ha pasado casi un año y medio desde que salí de El Salvador, casi lo mismo que lleva el régimen de excepción en vigencia. Cuando mi avión aterrizó aquel 7 de abril, sentí que se me caía un peso de encima. Sentí un nudo en la garganta cuando el capitán anunció que habíamos llegado a nuestro destino. Bajé del avión y tomé mi maleta. Durante unos minutos no sentí nada. Solo seguí la fila de gente que iba delante de mí. En mi mente, una vocecita no dejaba de repetirse con incredulidad. Estoy huyendo de mi país. ¿Por qué? ¿De qué estoy huyendo? No tenía la respuesta para esa vocecita y aún no sé si la tengo. Durante más de un mes en este nuevo país, solo tuve 3 camisas, 2 pantalones y el par de botas que traía puesto cuando me subí al avión. Comprarme unas chanclas para caminar relajado me tomó tiempo, porque, como me dijo un amigo tiempo después, uno solo anda en chanclas en su casa. El día que las compré, por fin caí en cuenta de que estaría lejos de El Salvador por mucho tiempo. Acepté que debía comenzar de nuevo en otro país hasta que pudiera regresar al mío. Ahora estoy grabando esto en un estudio lejos de mi casa. Esta mañana me mandaron un video de mi perrita Lola. Ella está bien cuidada y feliz. Después de mi salida, me fui enterando de que poco a poco otros periodistas estaban saliendo también. Era un sentimiento extraño. Unos estábamos lejos y otros apenas a unas cuadras. Juan Martínez, mi amigo, también dejó El Salvador. ¿La razón? El presidente Nayib Bukele lo había atacado públicamente. En un tuit de 278 caracteres lo llamó basura y lo acusó falsamente de defender a las pandillas, el enemigo número 1 de todo el país y en contra de quien apuntaban todos los fusiles. Inmediatamente las amenazas de muerte por anónimos se hicieron masivas y empezaron incluso a amenazar a mis fuentes. 10 personas que viven en las comunidades y no tienen nada que ver con las pandillas tuvieron que huir de sus casas, pues y se volvieron parte de toda esa gente que está huyendo tanto al interior como al exterior de El Salvador. Y es que esa es la cosa. Los periodistas elegimos nuestro trabajo y hay riesgos conocidos por hacerlo. Pero ahora no solo los periodistas, las fuentes también tenían que huir de El Salvador por miedo a represalias. Que el presidente hizo mi cara pues tan conocida, la gente no se sentaría y yo tampoco me animaría a sentarme en una panadería con una fuente porque sé que la estoy poniendo en riesgo. Me preocupé mucho por Juan. Desde todos los frentes, los aparatos del oficialismo parecían buscar que a los periodistas se nos asociara como pandilleros, como enemigos de la gente. Pero ninguno de nosotros era el único. Exfuncionarios, activistas y opositores también estaban saliendo del país. Durante el tiempo que he estado fuera, he encontrado formas de seguir haciendo periodismo. He colaborado con otros colegas y trabajamos en equipo. Muchos de ellos me han ayudado más de lo que yo hubiera esperado. Esa misma generosidad también la han encontrado mis otros compañeros que salieron del país. El 17 de mayo, el periódico El Faro reveló la razón detrás de las decenas de homicidios en un fin de semana y de la reacción del gobierno. Tituló su artículo así: Audios revelan que masacre de marzo ocurrió por ruptura entre el gobierno y la MS. El Faro daba a conocer que altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele habían sacado de la cárcel a uno de los líderes más importantes de la MS-13 y lo habían llevado a Guatemala para mostrar fidelidad ante las pandillas. Este es uno de los audios filtrados que El Faro publicó. Y yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza. Pues yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a Guatemala.
El hombre que acaban de escuchar es Carlos Marroquín, director de reconstrucción del tejido social del gobierno de Nayib Bukele. En el audio, habla con un presunto líder pandillero al que quiere convencer de su lealtad y confianza ante ellos. De acuerdo con la investigación publicada por El Faro, el gobierno del presidente Bukele sí pactó con la MS-13 y liberó a uno de sus líderes para demostrarles lealtad. Después, los propios funcionarios incumplieron el pacto y las pandillas organizaron una matanza sin precedentes en todo el país para demostrar su descontento. Las cosas no terminaron ahí. Más periodistas, activistas y líderes de organizaciones de derechos humanos recibieron amenazas. Otro grupo de voces disidentes salió. 4 de los 6 periodistas especializados en pandillas en el país ya no estábamos en El Salvador. Gabriela Cáceres, periodista de El Faro, es una de las periodistas que también tuvo que salir. La escucharon en el episodio anterior, hablando sobre su experiencia con el espionaje de Pegasus. A la casa de mis papás sí llegó un documento de la fiscalía. Lo que me preocupó fue ya conocer dónde viven mis papás. Que dije, no, aquí estoy poniendo demasiado en riesgo a ellos. Hubo un seguimiento en la noche. Yo salí de mi casa, fui a cenar a un restaurante, me fui en Uber y un pick-up blanco sin placa me siguió, pues, y se quedó ahí detenido. Entonces dije, no, ¿qué estoy haciendo acá? Gabriela y otros periodistas independientes que estamos fuera nos enfrentamos a diario con la incertidumbre de lo que puede pasar con nosotros si regresamos al país. Habla de nuevo Juan Martínez. Pero lo que más me preocupaba y lo que más preocupaba a algunos colegas que saben más de este tipo de temas que yo, era que yo fuera capturado por el régimen salvadoreño y que no tuviera un tratamiento justo dentro del sistema legal salvadoreño. Entonces, en ese contexto, con esos riesgos, yo preferí medir los riesgos y medir mis pasos y establecer mi estrategia de seguridad desde afuera. Por eso salgo. Y mientras tanto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, se paró frente a todos los diputados y en un mensaje a la nación nos dedicó unas palabras a los periodistas, sugiriendo que tenemos vínculos con pandilleros. Y ahora que están metiendo presos a los terroristas, se siente inseguro en este país y no hay lo que hacer y andan pidiendo asilo, que les den asilo y que se vayan, hombre. Si es que aquí no aportan nada. Si se quieren ir, que se vayan. No fue fácil aceptar mi nueva realidad. Durante semanas, a diario me preguntaba si haber salido del país no significaba abandonar un poco mi oficio y dejar de contar las historias de El Salvador. Me sentía frustrado. Ahora no solo estaba en un país extraño, viendo de lejos lo que sucedía en el mío, sino que también mis amigos, mis colegas, mi familia que quedaba allá, estaba en peligro. Sentado en la sala de mi Airbnb, hacía llamadas y trabajaba de forma remota. Fue difícil. Madres y familiares de desaparecidos que conocí para esta serie, de la noche a la mañana dejaron de mantener comunicación conmigo. Aunque sabían que estaba lejos, algo los detenía. Quizá el miedo por asociarse conmigo o el miedo de que sus historias se volvieran un foco de atención negativa. Copias, espérame, te voy a poner en altavoz. Algunas de las entrevistas que sí logré concretar las escucharon a lo largo de estos 8 episodios. Hola, hola. Las hice así, a distancia, Sí. con ayuda de mis compañeros de Factum. Todo bien. Hola Brian, ¿cómo está? Ella es Ivette Toledo, la mamá de los hermanos Guerrero Toledo. En una de las entrevistas que tuve que hacer a más de 500 kilómetros de mi país. Aquí, mire, qué raro se escucha, valga la redundancia, solo escucharlo. Sí, qué barbaridad, Brian. Pero bien, Brian, ya estoy bien. Para los periodistas que se quedaron en el país, tampoco fue fácil. Las fuentes gubernamentales estaban cerradas. Y en el terreno, la gente tampoco quería hablar con ellos. Mucho menos si eran periodistas del Faro o de Factum o de cualquier otro medio independiente. Poco a poco, la gente le dio la espalda al periodismo. El silencio que empezó en la fosa de Chalchuapa fue creciendo, como si una a una las voces se perdieran a pesar de la crisis humanitaria y la violencia.
El estruendo del régimen con sus tweets y sus discursos apagaba las otras voces, las de las víctimas, las de las familias, las de los que contamos sus historias. Han pasado 2 años desde que nuestra publicación en Factum sobre la fosa de Chalchuapa fue censurada. Hasta hoy, todavía no conocemos el número oficial de cuerpos encontrados en el Callejón Esteves. Las autoridades han decretado toda información del caso bajo reserva total. La han enterrado en el silencio. En junio de 2022, poco más de un año después del hallazgo de la fosa, Hugo Osorio, el ex policía, fue juzgado por el doble feminicidio de Jacqueline y de Mirna, su madre. El asesino fue condenado a 70 años de prisión por ambos casos. Fernando Romero, periodista en Factum, intentó cubrir el juicio por los feminicidios de Jacqueline y Mirna, pero se topó con barreras que le impidieron acercarse siquiera al juzgado. Incluso la seguridad del recinto salió a decirle que no podía estar ahí. La indicación era que nos fuéramos a la acera de enfrente del juzgado, al otro lado de la calle. Así de ridículas las juezas, así de ridículo todo el sistema. A finales del mismo año, 2022, Osorio también fue condenado a 18 años de prisión por haber violado a una menor con discapacidad en el 2020. Ese es uno de los casos de los que les hablé en el episodio 2 de esta serie. Del juicio por el caso de Alexis, el hermano de Jacqueline, no hay más noticias. Hasta la fecha, no existe ninguna información pública ni hacia sus familiares sobre el curso del caso. Desde las primeras 12 horas, después de que Jacqueline Lima gritó por auxilio en el callejón, las autoridades sabían, por la confesión de Osorio, que en la fosa había cerca de 40 cuerpos, pero nunca comunicaron esta cifra o el recuento oficial de cuántos cuerpos se extrajeron. Lo que sabemos con certeza es que se están investigando 13 casos de homicidio, un proceso judicial que aún sigue abierto. Pero, ¿qué pasó con los otros 27 de la confesión? No existe información pública sobre cuándo será el próximo juicio en contra de Osorio. Daisy, la madre de Rina, cuya historia conocimos en los primeros episodios, nos confirmó esto la última vez que platicamos con ella. Es una injusticia que están haciendo con nosotros, porque nosotros como madres, como personas dolientes, tenemos derecho a una información, pero hasta aquí no sabemos nada. De los otros casos que contamos en esta serie, tampoco hay avances. Para el día en que grabamos este episodio, ha pasado más de un año ya desde que desapareció Carlos. Sus padres, Eneida y don Ricardo, no han dejado de buscarlo. Así que seguimos en la batalla, con esperanza. Primeramente Dios. Si no, es que yo no me siento que no lo voy a encontrar, con esperanza. Al menos otras 22,000 familias salvadoreñas siguen buscando a sus familiares desaparecidos en todos los rincones de este pequeño país, recorriendo las peligrosas calles por las noches, hurgando en los montes con un palo, subidos en autobuses o pegando afiches, sostenidos únicamente por la esperanza de encontrarlos, vivos o muertos, pero encontrarlos. El régimen de excepción que solicitó el presidente Bukele, que en un principio solo puede durar 30 días de acuerdo con la Constitución, sigue vigente 16 meses después. En febrero de 2023, el titular más importante del Faro decía: régimen de Bukele desarticula a las pandillas en El Salvador. En él se describía una nueva realidad en la que las pandillas, como las conocimos durante años, finalmente estaban desarticuladas. No más zonas rojas, no más fronteras invisibles. El artículo decía: tras 10 meses de régimen de excepción en el que han sido suprimidas garantías constitucionales, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha desestructurado a las pandillas en El Salvador, socavando su control territorial, su principal vía de financiamiento y su estructura jerárquica. El Faro habló con un veterano líder pandillero, ahora en huida fuera del país. Visitó 14 comunidades que solían vivir bajo control pandillero. Recorrió el centro capitalino. Habló con empresarios, policías, ONGs y políticos de oposición.
La conclusión es contundente. Las pandillas ya no existen de la manera en que El Salvador las ha padecido. Pero esta nueva realidad solo puede existir como consecuencia de ciertas condiciones. Un estado de excepción en el que la policía y el ejército han detenido a más de 72,000 personas, entre ellos al menos 2,000 menores de edad, según cifras de algunas organizaciones de derechos humanos. Para dimensionarlo mejor, 1 de cada 100 salvadoreños ahora está encarcelado. Eso equivale al 2% de la población adulta, lo que coloca a El Salvador como el país con la tasa más alta de prisioneros del mundo. A principios de septiembre de 2023, el gobierno salvadoreño aceptó que ya había liberado a 7,000 de los detenidos. Otros 65,000 siguen encarcelados. Según un informe de Cristosal, una ONG de derechos humanos, 153 reclusos murieron en diferentes cárceles del país solo en el primer año del régimen de excepción, y al menos 30 de ellos mostraban signos de tortura. Algunos de los periodistas que huyeron en los primeros días del régimen de excepción regresaron. Otros seguimos sin saber cuándo será seguro volver. El único camino que tiene El Salvador es este. Y nos está funcionando. Y no lo vamos a abandonar. El 15 de septiembre de 2022, el presidente Bukele anunció que buscará la reelección. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia. Solo este anuncio ya es una violación a la Constitución salvadoreña, que prohíbe en el artículo 75 siquiera promover que un presidente se reelija. Pero la Sala de lo Constitucional ahora tiene magistrados afines al régimen. La Asamblea también está en manos de Nuevas Ideas, el partido del actual mandatario. Es decir, todo el poder está en manos de un solo hombre, el presidente Nayib Bukele. Esa noche, mientras escuchaba su anuncio sobre su intención de mantenerse en el poder, no pude evitar sentir esa necesidad de tomar mi libreta y salir a reportear, entrevistar a sus seguidores, escuchar a sus opositores, hacer periodismo en la calle, con la gente, retomando sus voces para informar. Pero estoy en otro país. No puedo reportear esa historia, mucho menos la de los desaparecidos, la que inició este viaje. No puedo acercarme a una nueva fosa y ver a las familias llegar con fotos de sus desaparecidos, a preguntar si están ahí. No puedo conocerlas, no puedo platicar con ellas, como lo hice con Ivette y Daisy, para escuchar su dolor, sus historias y sus voces, para hacerlas visibles. Pero hay una entrevista que sigo sin poder hacer y que algunas noches me ha arruinado el sueño. Llevo más de 1 año en México y desde hace meses he intentado contactar a don Julio, el hombre al que entrevisté en mi carro a la orilla de la carretera. Mire, yo, para comenzar, se lo busqué en la barranca. Lo he buscado en fincas, lo he buscado donde quiero, lo he buscado en los familiares, lo he buscado donde... Lo buscamos en el hospital, la policía, en todos los puestos. Cada 2 o 3 días hago un nuevo intento en diferentes horarios, pero la llamada no entra. Siempre me manda el buzón de voz. La última vez que lo vi fue a principios de febrero de 2022. Le pregunté qué otra forma tendría de comunicarme con él en caso de que no me respondiera el celular. He tenido este teléfono durante 20 años, me dijo. Sí le voy a contestar. Desde México no puedo hacer nada más. No puedo ir a visitarlo a su ramada en el campo o a preguntar a los vecinos, a quienes les arregla motocicletas, si está bien. Tan solo me queda guardar la esperanza de que no le haya pasado nada malo, de que no haya desaparecido él también por tanto buscar. Nota de la producción. Hoy es viernes 23 de febrero de 2024. Estamos a poco más de un mes de que ustedes, en casa, puedan escuchar este podcast. Al cierre de esta grabación,
hay algunas actualizaciones que tenemos que hacerles sobre los casos que hemos mencionado. En agosto de 2023, la Fiscalía le retiró a Hugo Osorio el beneficio de ser testigo protegido del caso Chalchuapa. Después, se le realizó un nuevo juicio a sus presuntos cómplices y en octubre de 2023 se le dictó sentencia a 9 personas por los feminicidios y homicidios agravados de 13 víctimas ocurridos entre el 2020 y 2021 en la vivienda del ex policía Hugo Osorio. Sobre el resto de las víctimas que Hugo Osorio confesó haber matado y enterrado en su casa, no se ha sabido más. Por otro lado, el régimen de excepción sigue en pie casi 2 años después de que se impusiera por primera vez, por lo que algunas garantías individuales de los salvadoreños continúan vulneradas. El 4 de febrero de 2024 se realizaron elecciones presidenciales en El Salvador con Nayib Bukele como candidato. Tras la votación, Bukele se declaró ganador y después de múltiples irregularidades en el proceso, reportadas por medios locales e internacionales, el 20 de febrero también se anunció que su partido, Nuevas Ideas, ganó la supermayoría en el Congreso salvadoreño, concentrando así, nuevamente, todo el poder en un solo hombre. Humo, Murder and Silence in El Salvador es una serie original de Sonoro, en colaboración con la revista Factum. Este episodio fue producido por Fernanda Estrada y Sara Mota, con apoyo de Angelina Mosher Salazar. Escrito por Sara Mota, Brian Avelar y Fernanda Estrada. Narrado por Brian Avelar. Editado por Rodrigo Crespo y Jasmine Romero. El managing editor es Rodrigo Crespo. La producción asociada fue de Hannah Bottom con apoyo de Tasha Sandoval. Los reporteros fueron Brian Avelar, Angelina Mosher Salazar, Fernando Romero y Gerson Nájera. El coordinador del equipo de la revista Factum y consultor editorial fue Horus Villacorta. El fact-checking fue de Evelyn Uribe. El tape sync fue de Gerson Nájera y Marvin Siliesar. El ingeniero de grabación fue Gerson Nájera en Dream Factory Studio, con grabaciones adicionales de Héctor Fernández en Sonoro Insurgentes. Mezcla y diseño sonoro de Manuel Parra y Fernando Galaviz. La música original es de Laura Cruz y Héctor Fernández. Coach de voz, Marta Escobar. La producción ejecutiva es de Jasmine Romero, Camila Victoriano, Jerónimo Ávila y Joshua Weinstein. Gracias a El Faro por los audios proporcionados para el capítulo. Gracias a los especialistas consultados para este podcast. Idalia Cepeda, Janet Aguilar, Juan Martínez, Óscar Martínez, Mario Gómez, Carlos Acevedo, Natalie Southwick, Zaira Navas, Arnau Baulenas y Leonor Arteaga. Y gracias a todas las personas que compartieron con nosotros sus historias.